¡Qué balazos! ¡Hay balazos! ¡Hay balazos! ¡Vámonos! Lo que acabas de ver no fue una balacera, fue un ataque de pánico en Fresnillo ante el temor de una balacera. Balacera que llegó horas después en Valparaíso en contra de elementos de la Guardia Nacional. Esto pasó hace apenas unas horas. Bienvenidos al Caporal del 27 de noviembre. Comenzamos. Una estilista de 47 años de edad aceptó el ride de su último cliente, quien se ofreció a llevarla a su casa. Se subió al vehículo y en el camino el cliente la golpeó. Se la llevó a una casa habitación, esto en Tlajomulco, Jalisco, donde la tuvo secuestrada durante un mes. El pasado miércoles 24 de noviembre la mujer lo convenció de ir al supermercado en el fraccionamiento Paseo de los Agaves, en donde ella pidió auxilio. Entonces empezó a forcejear con su captor, pero llegaron los policías quienes la rescataron y detuvieron al secuestrador. En el carro le encontraron 2 armas de fuego, un arma de aire comprimido, un cargador de plástico, cachas de plástico, 2 carteras, 5 teléfonos, 2 radios, un bastón de policía, gas lacrimógeno, una gorra con el logotipo de la fiscalía, varias identificaciones oficiales, entre ellas credenciales de 2 mujeres. Vaya caso. ¿Recuerdas el caso de Tecamachalco en el estado de Puebla, donde Alejandro Santizo, el mando policíaco, el jefe de la policía municipal, su escolta y otros 13 policías fueron detenidos acusados de matar a 3 agentes de la Fiscalía del estado de Puebla el pasado 19 de noviembre, hace una semana? Hoy un juez vinculó a proceso a, como lo ves en pantalla en el comunicado, a el secretario de Seguridad Municipal, a su escolta y a una policía. El mando y el escolta acusados por homicidio calificado agravado, lesiones dolosas agravadas y portación de armas de uso exclusivo del ejército. A la mujer policía la acusan de encubrimiento y delitos contra la Procuración de Justicia. Los 3 tienen prisión preventiva y aunque el alcalde, el morenista Ignacio Mier, asegura que se trató de una confusión esa agresión, la fiscalía sigue sosteniendo que se trató de una agresión directa. Ayer te traje a este canal este video que estás viendo en pantalla sobre el despliegue de elementos de la Marina en Guaymas, Sonora, para dar con los autores del ataque en el Palacio Municipal el pasado 25 de noviembre, que según la Secretaría de Marina se trató de un ataque dirigido en contra del mando de la Policía Municipal de Guaymas, quien es, por cierto, capitán de la Marina. En aquel ataque murieron un escolta, murió una escolta, murió Marisol Cuadras, quien se estaba manifestando, estaba protestando en ese momento para exigir la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, y también murió un presunto agresor. Bueno, hoy se supo que también fue alcanzada por las balas otra mujer, identificada como Giovanna Alexandra, de 18 años de edad, que también estaba manifestándose afuera del Palacio Municipal, cuando fue herida de bala en la pierna izquierda. Ella actualmente está hospitalizada. Hoy desde Bavispe, de hecho hace unas horas, desde Bavispe el gobernador Alfonso Durazo aseguró que hay avances en la investigación y que el refuerzo no nada más consta de elementos de la Marina, sino también de otras instancias. Lo más destacado es que además de los avances en la investigación de balística, está el refuerzo, el incremento del estado de fuerza, tanto de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, el refuerzo también de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Fiscalía General de la República. Ayer se cumplió un día de que inició el plan de apoyo para Zacatecas, del cual te platiqué en este video, imagen que estás viendo en pantalla,
que luego de la crisis de seguridad, bueno, la crisis de inseguridad en el estado de Zacatecas, anunciaron el despliegue total de 3.800 elementos de entre el Ejército y de la Guardia Nacional. Ayer, a un día de ese anuncio, fueron reportados 2 enfrentamientos en caminos de terracería, uno que conduce al entronque de la comunidad de San Martín de la Palma, a Peñitas del Oriente, y otro que conduce a la localidad de La Florida. Enfrentamientos entre presuntos integrantes del cártel de Sinaloa contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, con un balance preliminar, extraoficial más que preliminar, un balance extraoficial de 8 muertos. No se sabe de qué bando, dado que no existe un informe oficial hasta este momento. También fueron aseguradas armas de fuego, así como vehículos de los grupos armados, vehículos baleados, como lo estás viendo en pantalla. Estas imágenes han sido compartidas por NTR Zacatecas. Por estas balaceras, por todo esto, y como puedes notar a continuación que hay elementos de la Guardia Nacional presentes, fueron movilizados al lugar de los enfrentamientos elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Fiscalía del Estado de Zacatecas, así como de la Fiscalía General de la República. Incluso también fueron movilizados helicópteros en la zona. El operativo se extendió hasta hoy. De hecho, ya la movilización, la presencia de estos elementos forma parte también del plan de apoyo para Zacatecas, que fue anunciado hace 2 días. Hoy ocurrió un nuevo ataque. En el contexto de la movilización por las balaceras de ayer, los enfrentamientos de ayer, hoy la agresión fue dirigida en contra de la Guardia Nacional en una vía que conecta Fresnillo con Valparaíso. Hay registro de varias unidades de la Guardia Nacional trasladadas en grúas por quedar inutilizadas tras la agresión. Algunos medios locales cuentan estas unidades de la Guardia Nacional por decenas. De hecho, estás viendo en pantalla imágenes de la zona. Sin embargo, aunque algunos medios las cuentan por decenas, insisto, esta se trata de información pendiente por ser confirmada de manera oficial. Hasta este momento, los reportes que existen son de manera extraoficial, ya sea de las mismas autoridades o mismos elementos que tienen presencia en la zona. Sin embargo, no es a nombre de las secretarías o de cada instancia de la Guardia Nacional, por ejemplo, o del gobierno del estado. Hasta el momento no existe tampoco balance de heridos o muertos. Extraoficialmente esta agresión está siendo atribuida a sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. En el lugar ya se encuentran elementos del ejército con helicópteros también, y te voy a mostrar un video que corresponde a los momentos posteriores a la movilización de ayer que hubo en Zacatecas. De hecho, cuando se registran las balaceras en Fresnillo, autoridades en Fresnillo piden a la población resguardarse ante el temor de más balaceras. El video, ahora sí te lo voy a mostrar completo, el video no es de una balacera, sino muestra el miedo de la ciudadanía en Fresnillo, considerado el municipio con mayor percepción de inseguridad en todo el país. Pues muestra el miedo con el que viven los habitantes. Suscríbete a este canal porque obviamente hay mucho que actualizar, mucho que estar informándote de lo que está ocurriendo específicamente en Zacatecas, pero lo que ha ocurrido en las últimas horas en Valparaíso y también en Fresnillo, que seguramente tendremos más actualización y reportes en las próximas horas. No olvides reventar el botón de like y compartir. Veamos, muchas gracias. ¡Vámonos, Víctor! ¡Vámonos, Víctor! ¡Qué balazos! ¡Qué balazos! ¡Qué balazos! ¡Vámonos!